Honestidad para con Dios. Cuando Javier Martínez ingresó a la oficina de su jefe, este lo esperaba con una noticia bomba. Podría ascender ese mismo día en su puesto de trabajo. El jefe le dijo que desde que había llegado a trabajar a la empresa, Martínez se había desenvuelto eficientemente y que por ello lo había incluido en su lista de posibles candidatos a ocupar la gerencia de contabilidad. El jefe le dijo a Martínez que le iba a dar el trabajo a condición de que trabajara por un día en la oficina de contabilidad. Le dio una lista con 17 cajas que tendrían que llegar, pero con la advertencia de que él tendría que anotar solo 16 cajas. Martínez se quedó mudo, no sabía qué decir. Entonces el jefe le extendió la mano y le dijo: le doy un día de plazo para que lo piense, pero deberá respondérmelo el día de mañana. Martínez regresó a su casa a conversar con su esposa sobre la decisión que debería de tomar. Estaba en juego su empleo, pero también estaba en juego su integridad y su honestidad. ¿Qué podría hacer entonces Martínez? ¿Debería aceptar el empleo a una costa de dejar de ser honesto? Esta semana hemos estudiado cómo se relaciona el diezmo con la honestidad y vamos a ver punto por punto desde qué significa la honestidad hasta de qué forma el reavivamiento y la reforma se expresa con el diezmo. Para el primer punto vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas capítulo 16 versículo 10. La honestidad no es otra cosa que ser leales, fieles a una palabra empeñada o a un acto realizado. Muchas veces nos gusta que la gente sean honestos con nosotros. Nos disgusta ver gente deshonesta. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros cuando nos hemos visto en una situación de deshonestidad, en la que la situación nos obliga a ser deshonestos? Tristemente, muchas veces, hallarle alguna justificación a nuestra deshonestidad para que no parezca como tal, y no nos damos cuenta de que podemos engañar a cualquier persona, aún a nosotros mismos, pero jamás vamos a engañar a Dios que todo lo ve. Entonces debemos procurar ser honestos por sobre todas las cosas. Pero ¿de qué manera se evidencia la honestidad? Levíticos 27:30 nos da un alcance. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Según este texto, una evidencia de que estamos siendo honestos para con Dios es nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Cómo está tu vida en cuanto al diezmo y las ofrendas? ¿Estás diezmando? ¿Estás ofrendando? ¿O eres de las personas que solamente le da a Dios de lo que le sobra? Para el siguiente punto, vamos a ver Hebreos 11:17, ¿qué nos dice acerca de la honestidad y la fe? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Este texto nos lleva a la vida de Abraham, el hombre considerado como el padre de la fe. Fue tanta su fe que estuvo hasta dispuesto a sacrificar lo que más amaba. Y realmente la honestidad se manifiesta en una vida de fe, pero de una fe única a Dios. Que Abraham sacrificara lo que más amaba nos dice algo. Nos dice que la vida del cristiano requiere de mucho sacrificio, de mucha paciencia y fe ciega en Dios. Porque cuanto más te entregas a Dios, más serán los golpes que te dará el enemigo, Satanás, ya sea en tu vida familiar, en tu vida sentimental, en tu vida económica. No es cierto lo que muchos te enseñan, que al entregar tu vida a Dios, los problemas desaparecerán, que vivirás una vida feliz, como si fuera un cuento de hadas, donde se dice que y vivieron felices para siempre. No es así, la vida cristiana no es así. Cuando tú entregas tu vida a Dios, te unes a Jesucristo nuestro Señor, y Él es quien te guía por donde Él sabe que es lo mejor, quien te acompaña en los problemas y en las dificultades. Dificultades y problemas va a haber, pero la diferencia es que tendrás a Jesucristo de tu lado, y todo será más fácil, y las victorias que obtendrás serán más placenteras. El tercer punto nos habla del diezmo, pero sin obras. ¿Qué nos dice Lucas 11:42? Vamos a ver.
Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. En este texto encontramos a Jesús refiriéndose a los fariseos. Tristemente, muchas personas hoy en la actualidad tenemos el mismo comportamiento que de estos profesos hijos de Dios. Los fariseos eran estrictos diezmadores, diezmaban hasta de 1 gramo, pero su corazón estaba podrido por el odio, por el rencor, por la ira, por el enojo. Queridos, no olviden que el diezmo es una expresión de humildad y fe. Diezmar es reconocer que Dios es dueño de todo lo que vemos y que a Él solo le devolvemos lo que a Él le corresponde. Es importante diezmar, pero también es importante no olvidarnos del amor hacia las demás personas, porque de nada sirve que tú te vayas a diezmar si estás en riñas o en rencores con otras personas. La Biblia dice que primero tienes que disculparte o tienes que arreglar esa situación y luego recién tu diezmo será acepto para Dios. Lo más importante para Dios, tan importante como el diezmo, es el amor al prójimo. Para el siguiente punto, nuevamente nos vamos a Levíticos 27:30, que nos habla acerca de la santidad del diezmo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo es santo y sagrado. Según este texto bíblico, el diezmo está dedicado para una tarea específica. Es santo, sagrado, elegido por Dios, así como el día sábado. Así fue separado también por Dios el diezmo. Podríamos decir que tiene la misma categoría. Entonces no deberíamos de obviar el diezmo. Aquella persona que toma lo que no le corresponde, que retiene el diezmo, está cometiendo un terrible pecado, un acto de deshonestidad que entristece a Dios. El diezmo, desde la antigüedad, desde los tiempos de los judíos, fue establecido para que los que se dedicaban a hacer la obra de Dios pudiesen vivir de ella. Llámese sacerdotes, llámese sumos sacerdotes, levitas, porque ellos no tenían derecho a trabajar para su sustento diario. Ellos debían ser alimentados por el pueblo de Israel con sus diezmos y con sus ofrendas. Lo mismo sucede en la actualidad. Nuestros pastores trabajan para llevar el evangelio a muchas más personas, y lo más justo es que nosotros con nuestros diezmos y ofrendas podamos ayudarles a que tengan un sustento con que vivir y con que alimentarse. Entonces no deberíamos nosotros, como hijos de Dios, ni siquiera en nuestras mentes concebir ideas malas acerca del diezmo, porque el diezmo, vuelvo a recalcar, no es otra cosa más que un acto de humildad, de reconocimiento de que Dios es nuestro Señor y Dios, y que a Él le pertenece todo, y que solo le estamos devolviendo lo que es de Él. El último punto nos habla de un reavivamiento y reforma. Nehemías 9:2 nos dice lo siguiente: Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. A través de la historia bíblica podemos constatar que después de un reavivamiento y reforma, el producto de eso es la devolución del diezmo a Dios. En otras palabras, toda persona evidenciará que tiene un reavivamiento y una reforma en su vida cuando esté diezmando fielmente. Reavivamiento es resucitar lo que está muriendo. Entonces necesitamos reavivamiento para revivir nuestra fe y consagración a Dios. Y reforma, la reforma es cambiar algo que está mal, darle un giro de 360 grados, como dirían algunas personas, a lo negativo que tenemos en nuestra vida. Pero la reforma es interna, no externa. Si algo tenemos que modificar en nuestra iglesia, algo que estamos haciendo mal, debe ser dentro de la iglesia, no fuera de ella. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual, en nuestra fidelidad a Dios? ¿Estamos devolviendo lo que le pertenece? ¿Somos honestos o no somos honestos? Martínez, luego de haber conversado con su esposa, esta le dijo que no tenían otro ingreso más y que debía aceptar las condiciones de su jefe. Martínez, incrédulo, miró a los ojos a su esposa sin decirle nada.
Y ella, comprendiendo todo, le dijo: mi amor, tú verás si aceptas o no. Lo único que te pido es que confíes en Dios, y que cuando le hayas dado la respuesta a tu jefe, sea lo que sea, me llamarás. Al día siguiente, Martínez, muy temprano, compareció ante la oficina de su jefe. El jefe lo recibió y le dijo: bien, Martínez, supongo que ya pensaste el ofrecimiento que te di. ¿Qué has pensado? Martínez le dijo: señor, estoy muy feliz de trabajar en su empresa, pero no puedo aceptar el ofrecimiento que usted me hace. No puedo mentir. Sería ser deshonesto conmigo mismo, con mi familia y con Dios. El jefe lo miró seriamente y le dijo: ¿sabe lo que su respuesta podría ocasionar con su trabajo? ¿Sabe que usted podría perder hoy mismo su trabajo? Martínez, inclinando la cabeza, le dijo: sí, señor, lo sé. Entonces el jefe se levantó, con aire de satisfacción le estiró la mano y le dijo: Martínez, permítame felicitarlo. Esta era una prueba. Yo quería un gerente de inventarios que sea honesto, y tú eres uno de ellos. Francamente, eras el último de la lista, pero eres el mejor. Bienvenido a tu nuevo trabajo. Martínez casi lloró de alegría, y al salir de la oficina se lo comunicó a su esposa. Ambos lloraron y agradecieron a Dios. Y es que es así, a lo largo de la historia, la honestidad ha dado sus frutos. Confía en Dios, sea honesto con Dios por sobre todas las cosas. Si no estás diezmando, es hora de que lo hagas y que devuelvas lo que no te pertenece, lo que le pertenece a Dios, y Dios te bendecirá grandemente. Recuerde que su palabra dice: probadme ahora en esto, dice Jehová. Prueben a Dios y verán las bendiciones que Dios tiene preparado para aquellos que le son fieles en sus diezmos. Que Dios les bendiga, ahora y siempre.